día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Le despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Nuevamente, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Qué gusto me da ver al coro de niños con Chuy aquí de nuevo. Démosle un gran aplauso de bienvenida. Quería comenzar esta reflexión sobre las lecturas de este día, el 12º domingo del tiempo ordinario, con recordarles de una hermosa poesía que quizás nunca han leído por entero o conocen, pero conocen las imágenes porque aparecen con frecuencia en los medios de comunicación social, en Facebook, en YouTube, en todos los diferentes, hasta Pinterest. Y el poema se llama Huellas en la arena. Y cuenta en este poema la autora, Margaret Powers, que una noche un hombre tuvo un sueño. Y él soñaba que estaba caminando a lo largo de la playa con Jesús. Y ya oscurecía. Y en el cielo oscuro comenzó a ver diferentes escenas de lo largo de su vida. En cada escena pudo ver también, cuando miraba hacia abajo, que había 2 pares de huellas en la arena. Un par, las suyas, y las otras, las que le pertenecían a Jesús. A medida que las escenas de su vida transcurrían allá en el cielo, volvió la mirada hacia las huellas en la arena. Y notó que muchas veces, a lo largo del recorrido por la playa, solo había un par de huellas. También notó que esto ocurría en los momentos más amargos y más tristes de su vida. Esto lo perturbó mucho y recriminó a Jesús. Señor, tú me dijiste una vez, cuando al fin decidí seguirte, que caminarías a mi lado por todo el camino de mi vida. Pero he notado que durante las épocas más amargas de mi vida hay solamente un par de huellas.
En realidad no entiendo por qué cuando más te necesitaba me dejaste solo. Y Jesús, con paciencia y dulzura, le contesta: hijito mío, te amo y nunca jamás te dejo solo. Durante esas épocas de amargura y sufrimiento que viviste, cuando has visto solamente un par de huellas, no caminabas solo. Era yo quien te llevaba en mis brazos. El mensaje de este poema, y por eso lo cito, va muy de la mano con el Evangelio de este domingo. Este hombre, al igual que los discípulos del Evangelio, no se habían dado cuenta de quién Jesús era en realidad. Estaba con ellos, en medio de ellos, en medio de la tormenta, en medio de las adversidades de la vida. Y así pasa con nosotros. Hemos experimentado en nuestras vidas muchas veces momentos de angustia, de tristeza, de soledad, de depresión y hasta de desesperación. Tal vez hemos sentido también nosotros que Jesús está dormido, que no se interesa por lo nuestro. Quizás ha ocurrido cuando hemos perdido a un ser muy querido, un hijo, una hija, un padre, una madre, o cuando hemos experimentado algún tipo de frustración de no tener una buena comunicación con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa o con los hijos. Y también hay muchos jóvenes que se sienten no queridos por sus papás, o que nadie, ni su propia familia, los entiende. Y tienden a desplomarse, a caer en depresión, en buscar la solución, a veces en drogas, alcohol, pandilla. A veces nos ocurre a todos cuando algo que teníamos planeado como que no se nos da, cuando fallamos en un examen o en calificar para un trabajo. Todas estas tormentas muchas veces también a nosotros nos ciegan y no nos permite ver, no nos permiten sentir que Jesús siempre está con nosotros y se interesa por nuestro bienestar. Porque esta angustia, esta pena, ese dolor nos adormece nuestra conciencia de la presencia de Dios, de su amor, de quién es Él, de su poder, de su justicia. Y no es el Señor que duerme, somos nosotros los que caemos en un profundo sueño que no nos permite ni ver ni reconocer la presencia de Jesús con nosotros. Y a consecuencia, llegamos a pensar que estamos solos, que si hay Dios, hace rato que nos abandonó. Pensamos que Jesús, en esos momentos difíciles, nos ha dejado solos. El miedo a la tormenta de la vida, a todas esas pruebas y dificultades, las mencionadas y muchas más,
es algo normal en todos nosotros como seres humanos. En este caso del Evangelio, el miedo es demasiado para los discípulos de Jesús. Sabemos que ellos eran pescadores, estaban acostumbrados a la mar y a las tormentas y los peligros que esto pudiera ser. Y precisamente porque estaban conscientes de eso, se fijaron nada más en las olas, el viento y la posible catástrofe y naufragio. Pero la realidad es que muchas veces esas tormentas en nuestras vidas son necesarias para despertar nuestra conciencia adormecida, como despertó la conciencia de Jesús de esos discípulos en el Evangelio. Ellos creían que era Jesús el que tenía que despertar. Recuerden, en el pasaje que escuchamos, cuando desata la tormenta, dice que están aterrorizados precisamente por su conocimiento del mar y de los peligros. Pero estaban juzgando todo con criterios humanos. Pensaban que Jesús estaba dormido, que no le interesaba. Y en vez de simplemente al despertarle decirle, mira, se ha desatado una tormenta, ayúdanos, sálvanos. Dice, ¿y qué pasa? Le dicen, ¿no te importamos? ¿No te interesa que vamos a naufragar? No le piden, le recriminan. Están juzgando con criterios humanos. De eso que nos habla San Pablo en la segunda lectura. Y sin embargo dice, todos los que hemos nacido a esta nueva vida que Cristo nos ha dado, que hemos nacido por el agua y por el Espíritu, ya no podemos juzgar con esos criterios. Y si alguna vez dice, hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él, todo lo viejo ha pasado. Ya todo es nuevo. Y Job, dudando de la bondad y del poder de Dios, es recordado por Dios mismo. ¿Quién hizo los mares? ¿Quién contiene los vientos? ¿Quién marca las temporadas del año? Sino yo. Todo lo tengo en mi mano. Todo lo poseo. Es providencial que tengamos estas lecturas precisamente en el Día del Padre que festejamos hoy. Porque sabemos que la mayoría de los papás, y hay sus terribles excepciones, pero la mayoría de los papás se preocupan por sus hijos y nunca los abandonarían en la dificultad. Estoy convencido que esa es la razón por que el Señor nos enseña ese Padre Nuestro. Porque Él toda su vida entendió que Dios era no solamente Padre, sino dice Abba, Papi, Papá. Un Dios tierno, un Dios que siempre acompaña, que siempre apoya, que siempre levanta al que se cayó, que siempre protege y que ofrece una vida más allá de esta, una vida eterna.
Por eso, Jesús le pregunta, después de todo lo que he hecho por ustedes, después de todas las señales y prodigios, ¿por qué tienen miedo? Despierten. ¿Dónde está su fe? Ese Dios, Padre, que es todo amor, también calmará las tormentas de nuestras vidas, para que podamos despertar del letargo que tantas veces caemos y darnos cuenta que en las épocas más difíciles, amargas y de mayor sufrimiento que hemos vivido, en nuestra vida es cuando Él más cerca de nosotros ha estado. Es cuando más ha querido estar presente con nosotros. Nosotros somos los que por falta de fe, por desesperación, le damos la espalda y caemos una y otra vez en pecado. Y es más, nos alejamos de Él precisamente porque hemos pecado. Y tenemos miedo pedirle nuevamente perdón. Pero como nos decía el Papa Francisco, Dios nunca se cansa de perdonar. Nosotros somos los que nos cansamos de pedirle perdón. En este día, pues, los invito a todos a que felicitemos a todos nuestros papás terrenales y que oremos por ellos, para que su amor y cuidado por cada uno de sus hijos estén inspirados por ese amor de Dios nuestro Padre. Que Dios nuestro Padre y nuestro hermano Jesús sea su inspiración. Y oramos para que en esta Eucaristía escuchemos la invitación del Padre Todopoderoso y despertemos para vivir como una nueva criatura. Nunca pensemos, hermanos y hermanas, que Jesús se ha quedado dormido, sino que está con nosotros. Y pidámosle que aumente en nosotros nuestra fe, nuestra esperanza, y que esto se refleje siempre en el amor que le mostramos especialmente a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a los que caminan con nosotros en nuestro caminar diario. Y pues le quiero pedir en estos momentos a los papás, abuelos, bisabuelos, papás espirituales, padrinos, que se me pongan de pie.